El tema a disertar es la teoría del aprendizaje significativo, que forma parte del módulo de didáctica de la educación superior basada en competencias, expuesta por la diplomante ingeniera Pamela Cáceres Ortuño. Introducción. En 1963, Ausubel hizo su primer intento de explicación de una teoría cognitiva del aprendizaje verbal significativo, publicando la monografía The Psychology of Meaningful Verbal Learning. 40 años de vigencia tiene esta teoría, lo que justifica su fuerza explicativa, mucho tiempo sin duda en el que los profesionales de la educación se han familiarizado sobre todo con la idea de la significatividad del aprendizaje y se han intentado lograrlo en nuestro alumnado, no siempre con el éxito deseado. Por eso se hace necesario adentrarnos en la teoría en sí y profundizar en la misma, de manera que la aprendamos significativamente, para con ello lograr que los aprendizajes que pretendemos en nuestros estudiantes sean realmente significativos. Por eso se dedica una primera parte a la caracterización de la teoría como tal en esta disertación. En un segundo apartado se trata los conceptos definitorios de la misma, fundamentalmente el constructo aprendizaje significativo, que se analiza primero desde una perspectiva ausubeliana y después de las aportaciones que lo han enriquecido, aumentando así su comprensión y su aplicabilidad. ¿Qué es la teoría del aprendizaje significativo? Según Post, es una teoría psicológica que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo organismo el que genera y construye su aprendizaje. Según Ausubel, quiere conseguir que los aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, por lo que él entiende que una teoría del aprendizaje escolar sea realista y científicamente viable. Debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. ¿Cuáles son los conceptos clave de esta teoría? Lo que define a la teoría ausubeliana es el aprendizaje significativo, una etiqueta que es muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores de currículum e investigadores en educación, y que sin embargo son muchos también los que desconocen su origen y su justificación. Es por eso que precisamente conviene que se haga una revisión sobre su significado y sobre su evolución que ha seguido. Aprendizaje significativo. Haremos una revisión de su significado. La perspectiva ausubeliana. El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva, del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino como aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas anclaje. Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales: la actitud potencialmente significativa del aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa. Y la segunda es la presentación de un material potencialmente significativo. Para esto se requiere que el material tenga significado lógico y que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto. Por otra parte, atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, superordenado o combinatorio. Aportaciones al constructo. Con el ánimo de profundizar en su significado, son varios los investigadores que han ido enriqueciendo el constructo, aportando matices y modos de utilizarlo. Estas son algunas de las aportaciones. La primera es el pensamiento, sentimiento y acción, que según Novak, que le da carácter humanista al término, al considerar la influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje, que dice: cualquier evento educativo es de acuerdo con Novak una acción para interpretar significados y sentimientos entre el aprendiz y el profesor. El segundo es el aprendizaje significativo, donde se ve los significados y responsabilidades compartidos, en donde, según Ausubel, aprender significativamente o no forma parte del ámbito de decisión del individuo. Una vez que se cuenta con los subsumidores relevantes y con un material que reúne los requisitos pertinentes de significatividad lógica.
El tercero es el aprendizaje significativo, donde se ve un constructo subyacente, en donde dice que el aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor sea la capacidad de los sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos y predictivos. Y por último tenemos el aprendizaje significativo con un proceso crítico, el cual depende de las motivaciones, intereses y predisposición del aprendiz, en donde el que aprende debe ser crítico con su proceso cognitivo, de manera que manifieste su disposición a analizar desde distintas perspectivas los materiales que se le presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes puntos de vista y a trabajar activamente por atribuir los significados y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento. Ahora veremos algunas incorrecciones contextuales en su aplicación. Lo que sigue pretende servir de revisión en algunos de esos tópicos o aspectos mal comprendidos con respecto al constructo. Primero, no es posible desarrollar aprendizaje significativo si no se cuenta con una actitud significativa de aprendizaje. No se genera tampoco aprendizaje significativo si no están presentes las ideas de anclaje pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Aprendizaje significativo no es lenguaje, no es simplemente un modo específico de comunicación aprendiz-profesor. Aprendizaje significativo no es lo mismo que aprendizaje, que puede ser mecánico, de material lógicamente significativo. No cabe confundir el proceso con el material con el que se realiza. No hay aprendizaje significativo sin la interacción personal. ¿Qué consecuencias se derivan de su consideración? Una consecuencia natural de esta teoría es su consideración del carácter progresivo que tiene el aprendizaje significativo a través del tiempo. Se caracteriza por su aspecto evolutivo a lo largo del desarrollo del individuo. Como se desprende de lo anterior, la teoría del aprendizaje significativo no está libre de críticas. Se trata de una construcción teórica que tiene también elementos y aspectos que han sido cuestionados, como el papel de la transmisión verbal en la producción significativa del conocimiento ya tratado. Otras discrepancias son más profundas y afectan a su propia concepción. Una de ellas, que según Pozo dice que la teoría del aprendizaje significativo es considerada de manera insuficiente los procesos inductivos y su papel en la generación de conocimiento. Por ende, no cabe duda de que, según Pozo, que aumenta que estamos ante una teoría psicológica cognitiva del aprendizaje que adquiere sentido y carta de naturaleza en su aplicación a la enseñanza. Ello requiere un conocimiento suficiente de la misma que nos permita ciertas garantías de éxito en su aplicación. Un éxito que en este caso será la producción de aprendizajes significativos por parte del alumnado. La teoría del aprendizaje significativo desde la perspectiva de la psicología cognitiva. En tiempos recientes han surgido otras teorías psicológicas que tratan los procesos implicados en la cognición, cuyo objetivo es facilitar una mejor comprensión de los mismos. Se han optado por seleccionar dos de ellas. La primera es la teoría de los modelos mentales de Johnson Laird, en donde se trata de una teoría de la mente adecuada explicativamente, porque atiende tanto a la forma de la representación como a los procedimientos que permiten construirla y manipularla, es decir, mente computacional, procedimientos efectivos, revisión recursiva y modelos mentales. Y todo ello construido sobre la base de un lenguaje mental propio. La segunda es la teoría de los campos conceptuales de Benguard, en donde dice que la construcción teórica de Benguard es una teoría psicológica que tiende a la complejidad cognitiva. Se ocupa de los mecanismos que conducen a la conceptualización de lo real. Se trata de una teoría de la que derivan diversas consideraciones de interés, tanto de carácter psicológico como de pedagógico, destacándose fundamentalmente su concepción de esquema como representación mental estable que opera en la memoria a largo plazo. Luego, por ende, veremos la construcción del conocimiento a la perspectiva conjunta de la teoría de modelos mentales y la teoría de los campos conceptuales, en donde es desarrollar conocimiento no es más que una paulatina construcción de representaciones mentales que dan cuenta de la realidad. Esta se termina conceptuando a través de esquemas. Una vez construido un esquema, el sujeto lo usa, asimilando así situaciones de una determinada clase, pero ante algo nuevo necesita algún mecanismo útil que le permita aprender, captar
esa nueva situación y hacerle fuerte. Ese algo es una representación que lo dota de un poder explicativo y predictivo, y eso es un modelo mental. El aprendizaje del conocimiento científico supone consecuentemente la modificación de los esquemas y por ende, y para ello, la reestructuración y enriquecimiento de los modelos mentales que los jóvenes generan como fuente de los mismos. Luego veremos la teoría del aprendizaje significativo versus la teoría de los campos conceptuales. Según Caballero en 2003, la teoría del aprendizaje significativo y la teoría de los campos conceptuales son condiciones al considerar que la significatividad de aprendizaje es un proceso progresivo que requiere tiempo. En ambas se hace necesario llevar a cabo análisis conceptual del contenido, objeto de estudio. Por último, veremos el aprendizaje significativo con una visión cognitiva conjunta. La mente, por ende, para Moreira y demás personas, la mente opera con representaciones determinadas por los invariantes operatorios de los esquemas. Estas representaciones es de donde se plasma el conocimiento del individuo. Los modelos mentales son representaciones que se ejecutan en la memoria episódica. Los esquemas de asimilación se construyen en la memoria a largo plazo y por eso tiende a carácter de estabilidad. Al construir un esquema, la persona lo usa asimilando de ese modo una determinada clase de situaciones. Por ende, la teoría del aprendizaje significativo sigue siendo un potente referente explicativo que se ve fuertemente reforzado por la teoría de los modelos mentales y la teoría de los campos conceptuales, como apoyos representacionales que dan cuenta de cómo se produce la asimilación y la retención de conocimiento. Con esta explicación psicológica conjunta se abren múltiples posibilidades para la investigación en educación y para la docencia. Un marco que posibilita efectivamente su alcance en el aprendizaje significativo en el aula. Conclusiones son las siguientes. La teoría del aprendizaje significativo es un referente teórico de plena vigencia, como muestra el simple hecho de que ha sido lugar común de docentes, investigadores y diseñadores de currículum durante más de 40 años. La teoría del aprendizaje significativo tiene también importantes implicaciones psicológicas y pedagógicas. Considera que el aprendizaje se construye de manera evolutiva. Los constructos del modelo mental y esquema de asimilación permiten explicar el proceso de construcción del aprendizaje significativo y, por tanto, la adquisición, la asimilación y la retención del conocimiento. Por ende, puede concluirse, pues, que la teoría del aprendizaje significativo sigue siendo un referente explicativo obligado de gran potencialidad y vigencia que da cuenta del desarrollo cognitivo generado en el aula. Muchas gracias por su atención.